En la segunda parte del capítulo 13 se nos narra cómo es que Moisés repartió la tierra que el Señor les había dado por herencia a cada una de las tribus. Y eso me queda o me deja pensando a mí, ¿cuál es la herencia que yo tengo de parte de Dios? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que este texto nos permite ver sobre eso. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el libro de Josué capítulo 13 y el día de hoy vamos a leer del versículo 15 al 33. Y la palabra de Dios dice así: Estas son las tribus que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Abarcaban desde Aroer, que estaba a las orillas del río Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluían también toda la meseta de Medeba, hasta Esbón y todas las poblaciones de la meseta. Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Megón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiriatayín, Sibma, Sarek Sahar, que está en la colina del valle. Bet Peor, las laderas del monte Pisgah y Bet Yeshimot, es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta. Y todos los dominios de Sihón, rey amorreo, que gobernó en Esbón. Moisés había derrotado a este rey y a los jefes madianitas, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, todos ellos aliados de Sihón y habitantes de la región. Los israelitas mataron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a la tribu de Rubén. Estas ciudades y aldeas fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés también ha entregado a la tribu de Gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer, todas las poblaciones de la región de Galad y la mitad del territorio amonita, hasta Aroer, que está frente a Rabá, y las tierras comprendidas entre Esbón, Ramá, Mispa y Betonín, entre Mahanayín y la frontera de Debir. En el valle recibieron Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kinneret. Estas ciudades y aldeas fueron la herencia de la tribu de Gad, según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes. El territorio que abarcaba Mahanayín y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo los 60 poblados de Yair. Además, la mitad de Galad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Gog, correspondió a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como Él se lo había prometido. ¿Sabes? En esta parte del capítulo están repartiéndose las tierras y suelen parecernos aburridos y suelen parecer que solamente es información histórica, información incluso hasta un poco aburrida, listas llenas de lugares que ni siquiera conocemos. Pero estos pasajes revelan una verdad tan profunda. Y esto se nos dice al final, que la verdadera herencia no es un pedazo de tierra, sino es lo que el Señor mismo nos da. El Señor mismo que da la tierra, en realidad, Él es tu herencia. Y esto lo ves en el versículo 33, que a los levitas no se les dio herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia. Hablábamos un poquito de eso ayer, y el día de hoy nos vamos a extender sobre este tema. Este capítulo nos confronta con una verdad central para nuestras vidas, para cada creyente. Y la pregunta es, ¿qué herencia es la que realmente llena mi vida? ¿Acaso los logros que el Señor me ha dado son los que llenan mi vida? ¿La estabilidad que el Señor me ha dado es lo que realmente llena mi vida? ¿La familia que el Señor me ha dado es lo que realmente llena mi vida? ¿El trabajo, las finanzas que el Señor me ha dado es lo que realmente llena mi vida? ¿O Dios mismo es quien llena tu vida? ¿Qué es lo que llena tu vida? Y el punto 1 que te quiero dar el día de hoy es que no pongas tu identidad en lo que Dios te da,
sino en el Dios que te lo da. Sabes, aquí podemos ver cómo a la tribu de Rubén, de Gad y Manasés recibieron territorios de alguna manera muy hermosos y muy estratégicos al este del Jordán. Eran tierras fértiles, eran con grandes pastos, había ríos, había ciudades fortificadas y tú puedes leer un poquito más sobre esas ciudades. Y Dios no estaba en contra que tuvieran una herencia material, porque en realidad Dios mismo se los asignó. Entonces, la lección no es que no tengamos cosas, sino que no construyas tu identidad sobre las cosas que el Señor mismo te da. Y esto es algo que quiero definir el día de hoy, es que lo que tú tienes no te define quién eres. Dios mismo es quien define quién tú eres. Cuando tú entiendes que eres el Hijo de Dios, que eres el amado de Dios, tu idea de identidad cambia y ahora tu identidad se construye sobre algo firme, sobre Dios mismo. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que la verdadera herencia del creyente no es la tierra, no son las cosas, es el Señor mismo. Y esto lo marca muy bien el versículo 33, cuando a los levitas se les dice que el Señor mismo es su herencia. Por eso ellos no reciben una tierra por herencia. Y lo que nos está diciendo esto es que lo mejor que tú puedes tener en tu vida es a Dios, es la presencia de Dios. Porque Él nos dio el regalo de su Hijo Jesucristo para que ahora tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Pero ¿cómo es que esto se ve en nuestras vidas? Esto nos debiera llevar a una vida donde Dios es el centro, donde Cristo es el centro, y desde allí es donde parten todas nuestras decisiones, desde ahí es donde parten todas nuestras acciones, desde ahí es donde parten nuestros pensamientos, desde ahí es donde parten nuestras emociones, porque Dios es nuestra herencia, Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener. Los levitas no recibieron propiedades y eso no fue una pérdida para ellos y eso no los hizo menos. Déjame decirte esto, el hecho que tú no tengas cosas no significa que seas menos que los demás, porque los levitas al contrario, ellos de alguna manera se les dio lo mejor, el poder servir en el templo de Dios, porque Dios mismo era su herencia. Esto fue un privilegio. En realidad es que cuando tú tienes todo, pero no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Pero cuando tienes a Dios en tu vida, aunque no tengas nada o mucho, en realidad lo tienes todo, porque Dios es quien debe llenarte en realidad. Dios es quien debe llenar tu felicidad, tu contentamiento, tu paz, porque Él es el único que nos puede dar una vida plena y abundante aquí en la tierra. Entonces regreso con los levitas. Ellos recibieron algo más grande, ellos recibieron la presencia de Dios como su porción, como su tierra, como su herencia, como su recompensa. Probablemente el día de hoy tú puedes sentirte mal, triste, porque no tienes nada o no tienes mucho, o puede que sea al revés. Puedes sentirte mal, puedes sentirte triste, porque tienes mucho, pero sientes que eso no es suficiente. ¿Alguna vez has sentido que necesitabas un trabajo y te sentías vacío? Lo conseguiste, pero aún así te sigues sintiendo vacío. Estabas soltero, tuviste una pareja y aún así te seguías sintiendo vacío. Y lo único que eso nos dice es que en realidad Dios es el único que nos puede llenar, porque Él es lo mejor que tú puedes tener en tu vida. Entonces, recapitulando esa parte de Josué que se está repartiendo la tierra como herencia, nos enseña dos verdades que transforman nuestra vida. Número uno es que tú no puedes basar tu identidad en las bendiciones que el Señor te da, sino en el Señor que te bendice. Y número dos, la mejor herencia que puedes tener en tu vida es Dios mismo. Es Dios mismo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos recuerdas que tú eres lo que más necesitamos en nuestra vida. Y en realidad tú eres lo único que necesitamos en nuestra vida, porque de ti mana absolutamente todo, Señor.
porque tú nos has venido para salvarnos, pero también para darnos una vida plena, Señor. Y solamente podemos encontrar una vida plena cuando tenemos una relación contigo. Ayúdanos a buscarte todos los días, Señor, y a entender nuestra salvación en ti, y a tener contentamiento en ti, Señor, en tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.